Cuando se persiguen cosas constantemente, se comen alimentos muy apetecibles, se participa en cualquier cosa muy estimulante, cualquier comportamiento que sea muy estimulante. Hay una caída por debajo de la línea de base y se necesita un estímulo de umbral alto cada vez más grande para excitarse. Así que, si la gente se siente aburrida, desmotivada, Ayer me desperté con niebla cerebral. Normalmente no tengo niebla cerebral. Te estaba contando esto un poco por un segundo. Fui a mi clase de español, que ya te dije que estoy en clases de español, y fue como si me doliera. Cada minuto me sentía como si estuviera luchando. Sentí que no estaba recordando, no podía conjugar cosas que estaba tratando de hacer. Yo pensaba, no estoy en un buen espacio, necesito parar. A los 20 minutos dije, dejémoslo por hoy. Tengo curiosidad, ¿de dónde viene la niebla cerebral y cómo podemos asegurarnos de que contamos con grandes rutinas matutinas para apoyarnos de manera que no tengamos niebla cerebral en absoluto por la mañana o más adelante en la tarde? gran pregunta. Hay muchas fuentes de niebla cerebral. La más obvia sería una mala noche de sueño. Bien. El sueño, por supuesto, es la capa más fundamental de la salud mental y física. Si no duermes bien una noche, probablemente estés bien 2 noches y empiezas a decaer 3, 4 noches. Realmente eres una versión degradada de ti mismo en todos los aspectos. La emocionalidad está apagada, la capacidad de hacer casi todo está apagada, las hormonas comienzas a sufrir. Así que el sueño es fundamental. Suponiendo que hayas dormido bien, hay una serie de cosas. Una es tus patrones de respiración. A menudo entramos en discusiones sobre la respiración, pero esta es una ligeramente diferente a la que hemos tenido en el pasado. Mucha gente tiene apnea del sueño, no reciben suficiente oxígeno durante el sueño o respiran por la boca durante el sueño. En estos días se ha vuelto popular en algunos círculos tomar un poco de cinta médica y cerrar la boca con cinta adhesiva y aprender a hacer una respiración nasal. Ahora hay una excelente evidencia de que ser un respirador nasal la mayor parte del tiempo, siempre y cuando no estés hablando, comiendo o haciendo ejercicio lo suficientemente fuerte como para necesitar respirar por la boca. Es beneficioso ser un respirador nasal por un par de razones. En primer lugar, si respiras deliberadamente por la nariz durante el día, la tendencia es que respires por la nariz por la noche, lo que tiende a conducir a menos apnea del sueño, menos respiración por la boca durante la mitad de la noche y menos niebla cerebral. ¿Por qué la niebla cerebral? Bueno, durante el sueño se producen varios procesos de restauración, pero si no se recibe suficiente oxígeno en el sistema, el cerebro se vuelve literalmente hipóxico y muchos de los mecanismos de limpieza, como el sistema linfático, etc., no tienen la oportunidad de funcionar tan bien como deberían. Así que te levantas por la mañana, has dormido tus 6 u 8 horas normales, pero te sientes un poco aturdido y fuera de sí. Por supuesto, podría haber otras razones por las que estés experimentando niebla cerebral, tal vez para las personas que beben alcohol la noche anterior, tal vez tomaron alcohol, o para las personas que tal vez comieron una comida demasiado grande antes de dormir, tal vez. Cualquier número de razones, conseguir una adecuada oxigenación del cerebro durante el sueño es clave. Así que aprender a ser un respirador nasal. Para los que dicen, bueno, tengo el tabique desviado, mucha gente cree que tiene el tabique desviado. El problema es que no respiran lo suficiente por la nariz. Los conductos nasales pueden aprender a dilatarse si se respira por la nariz. Hacer ejercicio nasalmente dependerá del deporte. Si boxeas, a menudo es necesario hacer un shh o una especie de exhalación en el momento del impacto. No creo que nadie deba alterar sus patrones normales de respiración en relación con el deporte, o el canto, o alguna actividad. A lo que me refiero es que cuando estás parado, cuando caminas por la calle, cualquier actividad de bajo nivel, estás trabajando en tu escritorio, deberías respirar por la nariz y respirar regularmente. Eso reducirá la niebla cerebral en muchos casos, absolutamente. Es interesante, creo que cuando fui a la India a estudiar meditación, creo que fue hace 5 años, aprendí que los monjes mantienen la boca cerrada todo el día. Sus bocas están cerradas, respiran por la nariz, a menos que estén comiendo o teniendo una conversación, sus bocas están cerradas. Parecen estar siempre muy relajados y agudos y con todo, probablemente duermen muy bien. Es interesante mientras decías estos síntomas, respirar por la boca, dormir mal, me di cuenta 2 días antes de este día de niebla cerebral que estaba en Las Vegas en la pelea de Canelo y me quedé despierto hasta muy tarde. Era horario de verano, pero me quedé despierto hasta muy tarde. Estaba en un vuelo de regreso, no dormí mucho en las 24 horas anteriores. Tuve una buena noche de sueño la noche siguiente, pero al día siguiente, así que 2 días después, de mal sueño. Y durante el último mes he estado respirando a través de mi boca porque tuve una cirugía donde tuve 3 implantes donde están los dientes perdidos
Entonces tuve 3 barras de Sí. titanio y un injerto de hueso. No podía mantener la boca cerrada. Tenía que mantenerla abierta para respirar porque era muy doloroso. Tal vez la combinación de dormir mal un par de noches antes y respirar por la boca es lo que causó, lo cual tiene sentido para mí. Parece muy probable. En Las Vegas tienes el aire acondicionado, así que respiras mucho aire seco en medio de la Interesante. noche. La otra cosa sobre el sistema inmunológico, oímos hablar del microbioma intestinal, y de hecho tenemos Sí. una gran cantidad de microbiota que vive en nuestro intestino. Se puede tener una microbiota sana o insana. En una parte esencial de nuestra biología apoya el sistema nervioso, el sistema inmunológico y todo eso. Si piensas en el intestino, cuando pensamos en el intestino obviamente pensamos en el estómago, pero por supuesto, llega hasta la boca y la nariz. Tenemos un microbioma nasal, un microbioma vocal, tenemos un microbioma uretral. En las mujeres hay un microbioma vaginal. El microbioma son estas bacterias que mantienen un estado saludable, idealmente, del revestimiento de la mucosa. Sin hacer toda una conferencia sobre el sistema inmunológico, tu principal barrera contra las infecciones de todo tipo, bacterias, virus y parásitos, es tu piel. Si tienes un corte en la piel, eres más susceptible. Estos son tus puntos de entrada. Realmente tienes un microbioma ¿Los ocular oídos para... también o solo Los los oídos ojos? también, pero es principalmente La boca. los ojos, la nariz y la boca son los principales sitios de entrada de la Y la infección. nariz tiene un filtro donde la boca es como si lo aspiraras. Así es, la nariz en realidad es mejor para fregar o filtrar las bacterias, los virus y vamos a dejar de lado los parásitos por el momento. En comparación con la boca, por lo tanto, ser un respirador nasal en realidad es mejor en términos de combatir diferentes tipos de infecciones. Todo tipo de infecciones. Hay un libro maravilloso sobre esto que fue escrito por un par de mis colegas en Stanford. Si la gente quiere hacer una inmersión profunda, el libro se llama Jaws, A Hidden Epidemic, Mandíbulas, una epidemia oculta. Los autores son Paul Ehrlich y Sandra Kahn, y tiene un prólogo de Jerry Diamond y una introducción de Robert Sapolsky. Por lo tanto, algunos de los más importantes autores de este libro habla de cómo la respiración nasal deliberada durante el día conduce a dormir mejor por la noche. Lleva una mejor estructura de la mandíbula, en realidad crea más espacio para la lengua en el techo de la boca y los dientes. Tiene algunas imágenes hermosas y no tan hermosas de gemelos que fueron creados por separado. Uno de ellos respiraba por la nariz y masticaba muchos alimentos duros, así que usaba mucho la mandíbula para masticar la comida. Realmente roer la comida es bueno para la mandíbula. Mientras que los gemelos en estos estudios de gemelos fueron a culturas o áreas del mundo donde comían muchos alimentos blandos. Hay ejemplos de niños que tenían alergia a un hámster como mascota. Hay un ejemplo, el cambio en la cara de este niño. Pasó de tener una cara muy atractiva a una... Los ojos tienden a No puede caer. ser. Correcto, porque las fosas nasales están cambiando de forma. La belleza de este sistema es que cuando se pasa a ser un respirador nasal, toda la estructura de la cara y las mandíbulas cambian y los ojos se vuelven menos caídos. Este libro documenta todo esto. Vaya, ¿también se puede revertir? Es reversible. Por favor. Es reversible. Vaya. Implica un poco de trabajo. Una de las cosas que puedes hacer que es bastante divertida y un poco desafiante es solo en tus trotes o en la cinta de correr o cualquier tipo de cardio de bajo nivel, además de la natación, solo respirar nasalmente. Solo ve tan fuerte como puedas mantener la respiración nasal. Es muy difícil duro. para las primeras sesiones, pero para la segunda o tercera semana realmente descubres que tienes una mayor capacidad de ejercicio. Mi amigo, Brian McKenzie, que ha trabajado mucho en esto, trabaja con los artistas de la liga en términos de cantantes de ópera, pero también con atletas. Él ha hecho mucho en términos de usar la respiración nasal durante el ejercicio. La cuestión es que si se respira deliberadamente por la nariz, incluso cuando se envía un correo electrónico o un mensaje de texto, también se evita lo que se llama apnea del correo electrónico, o lo que deberíamos llamar ahora apnea del texto. Se han hecho estudios en los que las personas están enviando mensajes de texto y están conteniendo la respiración, entonces estás cortando el suministro de oxígeno. Creo que lo importante, volviendo a la niebla cerebral, es que quieres introducir el oxígeno en el sistema y lo ideal es que lo introduzcas principalmente por la nariz y no por la boca. No significa que respirar por la boca sea algo terrible, solo significa que la mayor parte del tiempo se debe respirar profunda y lentamente por la nariz. Tal vez entre 4 y 5 respiraciones por minuto. No me aferres demasiado a esa cifra, pero debes respirar lenta y profundamente por la nariz la mayor parte del tiempo. Así que probablemente la regla de 80-20, donde estás hablando y comiendo el 20% Sí, de si tu estás día. sprintando vas a resoplar por la boca, Sí. si levantas pesas o haces artes marciales, si haces cualquier cosa que requiera respirar por la boca para rendir mejor, entonces obviamente hazlo. Sí.
El resto del tiempo de descanso trata de respirar por la nariz como sea posible. Así es. Y mientras duermes. Así es. También ayuda con las infecciones de oído y cosas de ese tipo, porque todo el sistema, cuando escuchas oído, nariz y garganta, tienes médicos de oído, nariz y garganta, ENTS. Es porque todo el sistema de drenaje de los oídos, nariz y garganta corren juntos como un montón de pequeños ríos que todos drenan al mismo lugar. El microbioma de la nariz se mantiene más saludable si eres un respirador nasal. La boca es un filtro terrible para los virus, lo que significa que pueden entrar cosas y causar problemas. La mayoría de las veces una enfermedad comienza con un cosquilleo en la garganta. Como si algo pasara ahí detrás. Como una pequeña tos o algo así. Sí, es esa pequeña picazón allí, es ese... ¿Qué es ese cosquilleo? Es la irritación del revestimiento de la mucosa, y hay neuronas que se encuentran justo debajo que ahora se exponen porque el revestimiento de la mucosa se está desgastando, o la química del revestimiento de la mucosa está cambiando. ¿Cuál es la mejor manera de revertir eso cuando se empieza a sentir el cosquilleo en la garganta? Ahí podemos mirar a nuestro buen amigo. Bueno, un par de cosas. Reduce la velocidad de lo que estés haciendo, obviamente. Si puedes conseguir algo de... Si puedes darte una buena ducha caliente o un baño o un sauna y luego meterte en la cama y dormir 10 horas, eso sería ideal. Pero si estás en la pelea de Canelo y tienes eso... Nuestro amigo Wim Hof practica algo llamado respiración tumo. Se llama a veces y que va para otros nombres también. Hay un hermoso estudio que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, así que este es un trabajo revisado por pares, que muestra que si tomas 2 grupos de personas les inyectas ambos con E. coli, una bacteria que te pone muy enfermo, pero un grupo hace una simple meditación y otro grupo hace una respiración del tipo que te describiré en un momento, de la que Wim y los respiradores tipo Tumo y otras personas han hablado en realidad durante siglos. Respiradores de yogi. Sí, lo que implica es hiperoxigenar el sistema para que liberes adrenalina de las glándulas suprarrenales, que se encuentran junto encima de los riñones. La adrenalina es el desencadenante de un número de diferentes tipos de células del sistema inmunológico para combatir la infección. Lo que encontraron fue que si la gente hace un estilo particular de la respiración antes de la inyección de E. coli, que son capaces de evitar en gran medida la fiebre, reducen la cantidad de citoquinas inflamatorias, cosas como IL-6, interleukin 6, etc., y aumentan las citoquinas antiinflamatorias, como la interleucina 10. Es un estudio realmente maravilloso. El patrón de respiración es realmente simple. Lo hago cada vez que empiezo a sentirme un poco agotado, o como si me estuviera contagiando de algo, o si estuviera en un avión y alguien a mi alrededor pareciera no estar haciéndolo muy bien, o simplemente me siento un poco agotado. Perdóname porque no hay otra forma de hacerlo más que hacerlo, pero se trata de 25 respiraciones profundas por la nariz. En este caso, salir por la boca, porque este es un caso en el que respirar por la boca es apropiado. Entra por la nariz, sale por la boca, al final exhalar todo el aire, aguantando la respiración durante 15 a 60 segundos. No luches contra el impulso de respirar cuando sientas el impulso de respirar. Respira y luego aguanta la respiración durante todo el tiempo que puedas hasta que sientas el impulso de respirar. Obviamente no hagas esto cerca del agua, lo creas o no, algunas personas han muerto haciendo esto porque lo hicieron en una bañera o antes de bucear bajo el agua. Así que, por favor, no lo hagas. Básicamente, no voy a hacer los 25, pero es algo así. Así que grandes respiraciones profundas y ya puedo sentir que me estoy calentando. Esa es la liberación de adrenalina. Estás hiperoxigenando. Esta liberación de adrenalina. La adrenalina es la señal para que el sistema inmunológico despliegue estas células asesinas y estas células que van a combatir la infección. No solemos pensar en el hecho de que el estrés es realmente la señal para el sistema inmunológico. Siempre escuchamos que el estrés agota el sistema inmunológico. Eso es cierto si permaneces crónicamente estresado. Pero los seres humanos son fenomenalmente buenos en la lucha contra los factores de estrés. Entonces se detienen, se relajan y ¡boom! Se enferman porque la señal de adrenalina se cae. La otra forma de hacer esto sería hacer un baño de hielo o una ducha realmente fría. Consigues la liberación de adrenalina. Eso es básicamente el efecto del baño de hielo. O una ducha fría, la liberación de adrenalina. A algunas personas les irá bien hacer un entrenamiento corto, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, porque de nuevo es adrenalina. Así que no es un entrenamiento agotador, sino 12 minutos de sprint, caminata, sprint, caminata. Mis sprints son muy diferentes a los tuyos. Eres más rápido que yo todavía. No en mi mejor sueño. Pero puedes gracias por más, eso seguro. Esto es algo que hago ocasionalmente, si estoy de viaje o simplemente me siento algo agotado. Haré tal vez 2 o 3 rondas de lo que acabo de describir. Todo se reduce a la liberación de adrenalina. ¿En serio?
Ese bolo, como lo llamamos, una inyección de adrenalina a tu sistema señala al sistema inmunológico para que se encienda y combata. Para defenderse Para de defenderse. enfermarse. Así es, por eso la gente que ha cuidado alguna vez de un niño o familiar enfermo puede ir, no comes, no duermes, no hay autocuidado y no te enfermas. Por supuesto, si te expones a suficiente carga viral o te expones a suficiente bacteria, puede que te afecte. Pero esto es lo que yo haría si sintiera un poco de cosquilleo en la garganta, un poco de agotamiento. También me ducharía y me aseguraría de comer bien y de dormir bien por la noche. Sí, un buen sueño. ¿Cuál es la rutina entonces? La rutina definitiva por la mañana y por la noche para preparar tu cuerpo y tu mente para un rendimiento óptimo y no tener nada de niebla cerebral. Vale. Lo describiré enumerando el protocolo primero y luego daré algunos de los mecanismos científicos en segundo lugar. Perfecto, sí. En el pasado lo que he tendido a hacer es dar el mecanismo y luego dar los protocolos, y sé que algunas personas dicen, basta de esos tipos académicos, solo dame que alguien me diga qué hacer. Si la gente quiere el mecanismo, estaré Sí. encantado de sacarlo a luz. Debo decir que lo que voy a mencionar no es todo lo que hago. Por ejemplo, me levanto y como la mayoría de los humanos, voy al baño y me tomo un vaso de agua. Cepillarse los dientes. Hago esas sí. cosas, no estoy enumerando cada paso de pie derecho o pie izquierdo de la mañana, sino las cosas Sí. que están orientadas a poner la mente en el lugar adecuado. Para mí lo describiré como mi rutina. Generalmente me levanto entre las 5:30 y las 7 a.m. de la mañana. Dependiendo de cuándo me haya ido a dormir. No soy muy regular en cuanto a la hora de dormir, pero generalmente entre las 10:30 y medianoche. Trato realmente de evitar esa hora de medianoche, pero sucede. Entonces me levanto, obviamente voy al baño y bebo un poco de agua. Creo que hidratarse es muy importante. Bebo un poco de agua. Luego, la capa fundamental de la salud es establecer tu ritmo circadiano. La forma más sencilla de hacerlo es salir al exterior durante 10 minutos y recibir luz brillante en los ojos. Voy a enumerar algunas de las cosas que la gente siempre pregunta. ¿Qué pasa si te despiertas antes de que salga el sol? Bueno, regla simple, si quieres estar despierto, enciende tantas luces brillantes en tu casa como sea posible. Pero luego, cuando salga el sol, sal al exterior y ve algo de luz solar. No tiene que mirar directamente el sol, pero si quieres salir al exterior fuera de la cobertura de las sombras si puedes. No lleves gafas de sol si puedes hacerlo con seguridad. No intentes hacerlo a través de una ventana. No negociaré contigo en este punto. Ir La afuera. gente se pregunta, ¿qué pasa con una ventana? Bueno, la filtración de las longitudes de onda importantes de la luz a través de la ventana es demasiado alta. Y por lo tanto tomaría horas para que ajustes tu reloj circadiano de esa manera. ¿Quieres hacer esto debido a que una vez cada 24 horas vas a tener un pico de cortisol? ¿Qué es un pico saludable? ¿Quieres que ese pico ocurra temprano en el día porque establece el estado de alerta para el resto del día? Hay estudios muy buenos realizados por mis colegas en el Departamento de Psiquiatría y Biología de Stanford que muestran que si ese pico de cortisol comienza a desviarse demasiado tarde en el día, se empiezan a ver signos de depresión. Así que si quieres ese cortisol casi estresado tipo, el día está comenzando. Tengo mucho que hacer. Eso es algo saludable que quieres que ocurra temprano en el día. La luz del sol te despertará. Lo que es realmente genial es que con el tiempo empezarás a notar que la luz del sol te despierta cada vez más. El sistema se pone a punto. Si te pierdes un día, no es el fin del mundo, porque es, como decimos, un sistema de integración lenta. Pero no te pierdas más de un día. Si vives en un área donde está muy nublado afuera, solo debes saber que la luz del sol, los fotones que vienen a través de esa cubierta de nubes son más brillantes que tus luces interiores más brillantes. Si vives en una región muy oscura del mundo o es inseguro o puramente impráctico salir al exterior por la mañana, entonces podría tener sentido conseguir un simulador de amanecer o una de estas luces, pero suelen ser muy caras. Lo que recomiendo a la gente es utilizar una luz anular, una luz azul. En este caso se puede explotar tu sistema. Así que consigue esa luz matutina. Pon en marcha una serie de cosas con tu ritmo de melatonina para 16 horas después de ayudarte a conciliar el sueño. Yo diría que este es el paso fundamental de cualquier buena mañana. Y si no lo haces lo suficiente, te estás fastidiando de varias maneras. ¿Eso también afecta a la digestión? Si cada célula de tu cuerpo tiene un reloj de 24 horas, todos esos relojes tienen que estar alineados con la misma hora. Así que imagina una relojería con muchos relojes diferentes. No quieres que suenen las alarmas a diferentes horas. Esta visión de la luz del sol o la visión de la luz brillante temprano en el día, yo diría que dentro de los 30 a 60 minutos de despertar, durante unos 10 minutos, o si está muy nublado, tal vez 30 minutos más o menos, que activa un tipo particular de neurona en el ojo llamado la célula ganglión de la retina intrínsecamente fotosensible.
Si la gente quiere buscar eso, señala el reloj cotidiano que está junto encima del paladar. Ese es el reloj circadiano maestro que luego libera un montón de señales en tu cuerpo. Todo esto sucede muy rápido y cada célula en tu cuerpo se sintoniza con el mismo punto de referencia de tiempo para que tu sistema pueda trabajar con un buen concierto de células en lugar de estar fuera de control. Tu intestino tiene un reloj, tu hígado tiene un reloj, las células del corazón tienen un reloj, cada célula de la piel tiene un reloj. Para aquellos que no están lo suficientemente incentivados por las cosas del cortisol y todas las demás cosas, en realidad la reposición de las células madre en la piel, el cabello y las uñas está activada por este sistema. Así, el cabello crece más fácilmente, la piel se vuelve, las uñas crecen más rápidamente porque tiene células madre, literalmente células que liberan más células, que se convierten en nuevas células del cabello o nuevas células de la piel o nuevas células que forman las uñas. Así que la piel, el pelo y las uñas también se benefician. Tiene que ser la exposición a la luz de los ojos. Cuando hablamos de todas estas cosas como el intestino y la piel, etc., es tentador decir, oh, es la luz del sol en mi piel. No, en realidad solo se puede señalar a través de los ojos porque el reloj vive en lo profundo del cerebro. Ese es el reloj maestro. Se necesita la señal para llegar a ese reloj maestro. Así que no lleves gafas de sol. Si puedes evitar llevar gafas de sol de forma segura, hay personas, por ejemplo, que tienen degeneración macular que tienen que evitar las luces brillantes, y lo saben porque se lo dice su oftalmólogo. Si usan lentes correctivos, lentes de contacto, incluso si se tiene filtración de rayos UV, está bien. De hecho, si piensas en lo que hacen unas gafas o lentes de contacto, es que enfocan luz hacia el ojo. En realidad es la retina. La amplía, sí. En la parte posterior del ojo, mientras que mirando a través de una ventana se filtra, bloquea una cierta cantidad de luz que entra, incluso si es una ventana muy clara, así que salgan al exterior si llevas gafas bien, si usas lentes de contacto bien, si puedes salir a un porche y estás orientado al este por la mañana cuando sale el sol, estupendo. No es necesario que veas el sol cruzar el horizonte, pero lo ideal es que veas el sol cuando está en lo que llamamos ángulo solar bajo, no está directamente sobre la cabeza. Si esperas 2 o 3 horas después de despertarte para recibir luz brillante en tus ojos, te estás preparando para un ciclo de sueño-vigilia complicado que conduce a mucho de lo que llamamos insomnio. Esto es importante hacerlo en los primeros 60 minutos de despertar, salir al exterior, 10 minutos, tener que estar en el sol, pero quieres ser capaz de mirar y ver el sol, ¿verdad? Sí. ¿O está bien estar en la sombra? ¿O quieres que la luz del sol también te dé en la piel? Depende de la luz que haya. Por ejemplo, esta mañana me he levantado porque donde vivo hay mucha cobertura de árboles. Vi que el sol había muchas sombras, pero estaba proyectando una bonita mancha de luz en la calle justo delante de mi casa, así que yo soy el bicho raro que salió a la calle. ¿Con tu café? Con mi café. En realidad, retraso mi café. Fue con mi agua por la mañana. Hablaré de por qué el retraso del café. Estoy apoyado en un árbol. Confieso que estuve enviando mensajes de texto durante parte de eso. Perdóname, soy humano. Y captando la luz del sol que entra por mis ojos durante unos minutos, me permito parpadear. Obviamente no soy estúpido. Así que no quieres mirar directamente al sol. No quieres mirar directamente. Hay una red de Supongo seguridad. que sí, es un horizonte no es más tan intenso. bajo. Sí. Tenemos un mecanismo de seguridad incorporado que es que si necesitas parpadear y cerrar los ojos, cierra los ojos. Tengo la luz del sol en los ojos, mis vecinos me miran raro, pero me conocen y también lo hacen, a veces se unen a mí. Los animales lo hacen de forma natural, emigrarán hacia el sol. Entonces me meto dentro. Son 10 minutos más o menos, parece mucho tiempo, pero es muy beneficioso. Luego dentro, si quiero estar despierto, intento encender todas las luces brillantes que pueda. Uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos años como cultura es asumir que la luz azul es mala. Durante el día, mucha luz es genial porque es la mejor señal para estas células que despiertan tu sistema. Activa todo tipo de vías hormonales importantes y vías de vigilia. Puede reducir la niebla cerebral en cierto modo. De verdad, en cierto sentido. Claro. Es por la noche cuando hay que evitar las luces azules y las luces brillantes de cualquier tipo. Podemos hablar de eso. Bien. Luego vuelvo a entrar y no tomo cafeína de inmediato. Es importante en muchos sentidos. Retrasa la cafeína lo suficiente para que puedas despejar algunas de las señales químicas en el cerebro y el cuerpo que conducen a la sensación de fatiga. Cuanto más tiempo esté despierto, más se acumula en tu sistema una molécula llamada adenosina. Cuando se duerme, se reduce el nivel de adenosina. Cuando te despiertas por la mañana, el nivel de adenosina puede ser 0, pero a menudo todavía hay algo que queda. La cafeína es un antagonista de la adenosina, bloquea la función de la adenosina. Es un poco más complicado que eso, pero eso es efectivamente lo que hace. Si te despiertas y tienes, digamos, esto es arbitrario, pero el 20% de tu adenosina aún no ha sido eliminada, es una especie de somnolencia con la que te has despertado. Entonces vas y te tomas un café y aplastas esa capacidad de la adenosina de tener ese efecto, pero no ha desaparecido.
De modo de que cuando el café desaparece a media mañana, ahora la adenosina está ahí y sientes que hay una caída a media mañana o una caída por la tarde. Yo retraso mi ingesta de cafeína durante unos 90 e idealmente 120 minutos después de despertarme. Porque de esa manera bajas tu nivel de adenosina muy bajo a cero y entonces no tienes este choque de rebote por la tarde. Durante años tuve este choque después del almuerzo y pensé que tal vez estaba comiendo demasiado para el almuerzo. Sí. Lo que probablemente era, o tal vez estoy comiendo los alimentos equivocados. Resultó que todo estaba relacionado con mi horario de cafeína. Tu sistema aprende a despertarse de forma natural, obtienes el cortisol natural y la adrenalina, dale tiempo. La gente odia esto porque es un poco doloroso para los adictos a la cafeína. Pero yo soy un adicto a la cafeína bastante serio y lo acepto. Te diré que también hace que la alegría del café sea mucho mayor. Como si lo esperaras. Sí, lo estás exactamente. Guardando. Y dices, oh, mi pinoza. Sabe mucho mejor. Eso se relaciona con el sistema de la dopamina, del que sé que vamos a hablar después. A veces voy a beber yerba mate en lugar de... Sí, me encanta el mate. El mate tiene un... ¿Le pones miel o algo así? No lo hago, no me gustan demasiado las cosas dulces. Amigo, me gustaría tener esa enfermedad. Ojalá tuviera eso. Me gustan las cosas sazonadas y las cosas saladas. Me gusta la yerba mate por varias razones. No me gustan los mates muy ahumados. Mi padre es argentino, así que crecí tomando mate. Pero no hablas español, ¿verdad? Hablo 4 palabras de español y esas las hablo mal. Pero tu padre habla con fluidez. Habla con fluidez. Por favor. Lo sé. Los padres que son... Eso es un crimen, ¿no? Lo sé, es un crimen. Bueno, no es un crimen que yo haya cometido. Pero tu padre cometió... Sí. Bueno, padres bilingües, por favor, animen a sus hijos a aprender varios idiomas. Los padres de los músicos... Enseña a sus hijos el instrumento. Sí, alguna vez has visto a la gente que toca la guitarra en la universidad. Digamos que su vida es mejor que la de los demás. ¿Cuáles son los beneficios, como punto de vista aquí, solo hablando de mate, cuáles son los beneficios de aprender 2 idiomas en el desarrollo de la primera infancia sobre solo el aprendizaje? Bueno, probablemente los beneficios sean múltiples, además de los beneficios prácticos en la vida y los trabajos y... Oportunidades. Las oportunidades la que vienen las con... relaciones. Oh, absolutamente. Y hay, bueno, y las oportunidades de relación. Si alguna vez estás con alguien... Tuve una relación durante varios años con alguien que era de Francia y hablaba francés. Vaya. Y con el tiempo aprendí algo de francés y puedo entenderlo. Pero nunca pude entender realmente la sutileza del humor, así que había mucho de que no podíamos compartir, por desgracia. Así que hay muchas razones para hacer. Hay muchas razones para aprender idiomas, pero desde mi perspectiva cerebral, quiero decir, tienes esta, como decimos, arquitectura neural. Estas áreas del cerebro que están dedicadas al lenguaje, principalmente el lado izquierdo, pero hay funcionalidad en ambos lados. Y esas áreas son como una plantilla para cualquier lenguaje al que estés expuesto. Si se aprenden varios idiomas, se puede meter mucho más en ese espacio neuronal, lo que permite una mayor flexibilidad en el aprendizaje de nuevos idiomas. Así que los idiomas basados en el latín permiten, así que podrías aprender francés de niño y hablar inglés y luego encontrar más fácil hablar italiano. O aprender italiano y que te resulte más fácil aprender francés. Al igual que si, por ejemplo, aprendes a tocar el oboe de niño. La guitarra te resultará mucho más fácil, simplemente por los circuitos neuronales para entender las escalas y el tono y ese tipo de cosas. Se nota que no soy un músico. Sí. Esos están ahí. Así que creo que tiene una enorme utilidad. Sí, de acuerdo. Pero el mate es para la cafeína. El mate también suele ser para... Sí. Y nunca es un tema agradable, pero es algo así como un laxante, que creo que mantiene la digestión en tu sistema sí. y contiene algo llamado péptido similar al glucagón 1, GLP-1. GLP-1 es algo de lo que vas a oír hablar mucho más en los próximos años. Ahora están ensayos clínicos para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Mejora la lipólisis, la conversión de grasa en energía y... Entonces, ¿cómo significa que ayuda a quemar grasa? Te ayuda a quemar grasa, te ayuda. Deberíamos tener cuidado porque a veces esto se complica. Te ayuda a utilizar la grasa como fuente de energía. Y no necesitar el azúcar. Correcto, el que pierdas grasa visiblemente o no dependerá de si estás o no en un déficit calórico, pero ayuda a dirigir el metabolismo, digamos, hacia el uso de las reservas de grasa como recurso energético, lo cual es muy bueno. Y también tiene algunos efectos indirectos en la regulación del azúcar en la sangre, a través de la vía de gestión de la insulina. ¿Y el mate es con o sin cafeína? A menudo es cafeína y a menudo puede ser muy alto en cafeína. El que me gusta y... Pensé que habías dicho que no había cafeína hasta 90 minutos después, ¿no es así? Correcto, así que no toco el mate hasta los 90 o Entiendo. 120 minutos Bien. después de despertarme. Estábamos hablando de café, a veces tomo café, a veces tomo Entiendo, mate. entiendo. Y sí, de verdad lo hago. Ambos. Me gusta el mate y el café.
Me gusta dar un sorbo a uno y luego al otro. El mate también es agradable porque contiene electrolitos, así que no es tan agotador. Deshidratante. Sí, bueno, tus neuronas funcionan con sodio, magnesio y potasio, así es Sí. como las neuronas se disparan. Los iones de sodio entran en la célula. Si tienes poco sodio o estás deshidratado, tu cerebro no va a funcionar tan bien. Sí. Así que la cafeína en forma de café es genial, pero probablemente deberías beber 2 volúmenes de agua por cada volumen de café que bebas para hidratarte, con el objetivo de hidratarte. Mi agua. Y muchas personas se sienten nerviosas cuando beben cafeína o se sienten mareadas o de repente tienen hambre. A menudo eso es porque están agotados de sodio. Creo que 2022, creo que también vamos a escuchar mucho sobre el valor de la sal. La sal es un nutriente esencial. Obviamente, las personas con hipertensión no deberían consumir demasiada sal. Pero ahora hay muchos datos científicos que apoyan el hecho de que si te sientes mareado o sientes que tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre, a menudo tomando una pequeña pizca de sal, poniendo un poco de agua y bebiendo eso tal vez con un poco de jugo de limón, para ajustar el sabor de repente te estabilizas. Te sientes más alerta. ¿Por qué? Porque la sal y el agua tienen una relación interesante. Aumenta el volumen sanguíneo y a menudo se consigue un mayor flujo sanguíneo al cerebro simplemente aumentando la ingesta de sodio. Vale. Así que creo que... Así que el mate tiene muchos de esos ingredientes. El mate tiene electrolitos, no tiene sal, pero yo diría Sí. que para que cualquiera que esté pensando en su rutina matutina y en la bebida cerebral, no hay razón para que en su agua matutina ponga una pequeña pizca de sal. Y si estás bebiendo mucho café en cualquier forma o cafeína en cualquier forma, debería decir, entonces quieres estar seguro de que estás recibiendo suficiente sodio. Y te darás cuenta de que si bebes mucha cafeína, tendrás antojo de sodio. Y esto tiene toda una relación en el riñón y la aldosterona. Y no tenemos tiempo para entrar en ella, pero siempre me aseguro de que si bebo agua antes o con la cafeína, intento poner un poco de sal. Lo entiendo. Bien. Y hay un montón de empresas de suplementos ahora girando hacia arriba. No tenemos que tirar las marcas que están vendiendo solución salina. Esto se está convirtiendo en algo grande. Bien, entonces agua, luz brillante, nada de cafeína hasta los 90, 120 minutos. ¿Qué es lo Agua con siguiente? sal y luego es cuestión de Agua si con voy a sal. entrenar ese día o no. Así que creo que hacer ejercicio es importante. Creo que los datos, después de haber revisado los datos y haber hablado con varios expertos en esto en particular, hay un tipo que es realmente fantástico. Puede que lo conozcas, el Dr. Andy Galpin, que está en Cal State Fullerton. Bien. Un excelente fisiólogo de ejercicio, pero también si miras a través de los estudios masivos sobre el ejercicio en la salud del corazón, hay un par de cosas que quedan claras. Una de ellas es que todo el mundo debería hacer entre 120 y 150, incluso entre 150 y 180 minutos de la llamada zona 2 de cardio a la semana. Este es el tipo de ejercicio cardiovascular en el que estás haciendo un trabajo, podrías tener una conversación, pero estás como en el umbral en el que no es súper fácil tener una conversación. No estamos hablando de sprints. Hay una mirada de efectos en la salud del corazón, la salud vascular en todo el cuerpo, el microbioma intestinal, la estabilidad del esqueleto muscular, la salud mental, todo este tipo de cosas, así que tengo una rutina en la que o bien entreno con pesas durante 1 hora por la mañana, o bien hago una parte de ese cardio semanal y simplemente alterno el entrenamiento con pesas un día, el cardio el siguiente y luego un día a la semana no hago nada, no hago ningún ejercicio. 6 días a la semana haces Sí, ejercicio, y de vez ¿verdad? en cuando pierdo días por viajes u otros horarios o citas. Puede que me tome 2 días libres. Nunca me tomo Sí. 7 días. Personalmente siempre me va bien tener un día completo de descanso cada semana. Pero la hora de ejercicio generalmente son 5 o 10 minutos de calentamiento. Y luego es el trabajo duro, y Sí. esto es algo nuevo en lo que podemos entrar cuando hablo de la dopamina. Pero no me permito revisar las redes sociales, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, últimamente ni siquiera la música cuando entreno por razones en las que podemos entrar más adelante. Realmente intento concentrarme en lo que estoy haciendo y trato de extraer la mayor cantidad de alegría del proceso en su forma más pura. Así que no hay teléfono esencialmente. Intento no tener el teléfono, de vez en cuando música o escucho Sí. un podcast porque Sí. es un buen momento para hacerlo. Así que no quiero decir que nunca lo haga, pero la mayor parte del tiempo me esfuerzo por hacer solo mi ejercicio, ¿En privado? ¿sabes? Bien. Y no importa si corres, nada, montas en bicicleta, remas. La gente hoy en día puede hacer calistenia o entrenamiento con pesas o algo por el estilo. Lo del entrenamiento con pesas es interesante porque aparte de la construcción muscular, estoy muy claro que 5 series a la semana por grupo muscular es lo que se requiere para mantener el músculo. Y esto es cierto para los hombres, esto es cierto para las mujeres y obviamente, en los niños pequeños no se requiere que entrenen con pesas con cargas pesadas porque puede cerrar el crecimiento de huesos largos.
Ese es el mito o lo que se dice, pero no sé, los niños se están desarrollando de todos modos. Así que no sé, dejaré que los entrenadores y los padres decidan eso. Pero creo que para la gente que está al final de la adolescencia, al principio de la veintena y en adelante es realmente importante si nos fijamos en la longevidad, muchas de las principales lesiones y muertes tempranas, y no solo debido a accidentes, sino enfermedades crónicas, provienen de personas que se caen y se rompen la cadera simplemente por no ser fuertes. Así que creo que ser fuerte, independientemente de quién seas, es importante. Así que son 5 series por semana mínimo por grupo muscular y probablemente más bien 10. Las rutinas son diferentes, así que yo hago lo mío, la gente tiene lo suyo, así que intento hacer ejercicio o hago un trabajo de 90 minutos. Y si hago ejercicio, podríamos hablar de ello. Luego me ducho y hago mi trabajo de 90 minutos, pero a veces hago el trabajo de 90 minutos primero. Y eso es generalmente cuando estoy empezando a tomar la cafeína. Y los 90 minutos de trabajo son un tiempo serio y no negociable en el que no me permito estar en internet. No reviso el correo, no envío mensajes de texto, mi teléfono está apagado y no en modo avión. Y es un proceso de aprender a concentrarse y aprender a hacer lo que llamamos funciones no-go en el cerebro. Así que tenemos un área del cerebro llamada ganglios basales que controlan las funciones de ir, como alcanzar un bolígrafo, y no-go, que es resistir el impulso de hacer algo. Y estos son circuitos que son muy importantes para aprender a controlar la atención y para controlar el comportamiento. Los animales jóvenes, los cachorros, los humanos no hacen muy bien el no-go. ¿Conoces los 2 malvaviscos? Bien, los 2 malvaviscos. Ofreciste a los niños un malvavisco y dices, si no te lo comes tendrás 2 malvaviscos en 10 minutos. Sí. Algunos niños pueden hacerlo, eso es puro, eso es una tarea imposible. Estás diciéndolo bien que puedes resistir al impulso de ir a comer el malvavisco, y hay un número de cosas que imitan esto. Otro tipo de comportamiento no-go sería la meditación. Por ejemplo, donde te sientas es un poco doloroso sentarse en las piernas cruzadas, tus pensamientos te distraen, recuerdas algo que tienes que hacer y te resistes a la tentación de levantarte y hacer otra cosa. Así que este trabajo de 90 minutos es una especie de meditación combinada, pero también un trabajo funcional para mí. Así que para mí eso podría ser escribir, podría ser la planificación de un podcast, podría ser la lectura. Es algo que es bastante difícil. Y lo que hay que entender sobre este trabajo de 90 minutos es que debes esperar cierta fricción al principio. No es como si simplemente se encendiera un interruptor y ya está. Se necesita algún tiempo para entrar en este modo de concentración. Y a lo largo de ese tiempo tu cerebro parpadeará adentro y afuera. Y hay una herramienta que puedes usar para mejorar tu concentración antes de estos 90 minutos de trabajo y en realidad hago esto. Suena un poco loco, pero en realidad se basa en una neurociencia realmente buena, que es que colocas una raya cruzada, solo un objetivo a cierta distancia en un pedazo de papel y te obligas a mirarlo fijamente y no parpadear durante unos 30 a 60 segundos. Lo que estás haciendo es que estás aumentando los circuitos neuronales en el cerebro que impulsan el go y el no-go y aprovechando tu atención visual. Tu enfoque. Estás enfocando. El enfoque visual impulsa el enfoque cognitivo. Y para las personas que no son videntes, el enfoque auditivo impulsa el enfoque cognitivo. Así que el enfoque visual impulsa el enfoque cognitivo. Sí. Estos 2 pedacitos de a lo que llamamos ojos, como la gente probablemente me ha oído decir antes, son 2 pedacitos de cerebro que están fuera de la bóveda craneal. Son la única manera en que tu cerebro sabe qué hacer en términos de si es o no de día o de noche, quién está ahí afuera, etc. Pero también es un mecanismo por el cual atraes a tu sistema de atención desde cualquier lugar. Imagina que los focos se mueven alrededor. Llevo a esos focos a un lugar común y luego intensificando ese foco. Y dado que la mayor parte del trabajo implica lo que llamamos exteroceptivo, mirar fuera de nosotros mismos, esto es muy diferente a sentarse en meditación, donde te enfocas internamente. Porque cuando te sientas a trabajar quieres olvidarte de los latidos de tu corazón y de cómo sientes tus pies en el suelo y de que tienes la espalda, puede que te duela un poco o algo. Quieres estar en el trabajo, y así lo hago. Pongo un temporizador y fuerzo 90 minutos de esto. Y realmente es duro. Luis, algunos días yo, en cualquier cosa, para ir a buscar algo de la nevera, cualquier... Levántate y distráete. Y de vez en cuando fallo. Me levanto y voy a hacer algo o miro el teléfono. A veces flaqueo. Pero si puedes aprender a hacer este combate de 90 minutos... Apuesto que consistentemente puedes crear un trabajo puedes hacerlo, increíble. harás tu mejor trabajo y lo que es realmente maravilloso es que no se trata solo del trabajo que realizas en ese combate. Lo que termina sucediendo es realmente especial. Este tipo de trabajo combinado de meditación, como lo estoy llamando, tiene este efecto de que realmente estás afinando y haciendo que tus circuitos neuronales para el enfoque y la atención sean mejores. Así que después de eso, vale, te metes en internet, revisas tu correo electrónico, envías mensajes de texto,
Probablemente tienes hambre ahora. Yo tengo hambre. Si he hecho ejercicio, comeré mi comida en mi almuerzo. Suelo ayunar hasta cerca del almuerzo la mayoría de los días, pero lo que ocurre entonces es que después del almuerzo o algo así decides, voy a sentarme a leer algo o voy a hacer algo más de trabajo, pero solo tengo 20 minutos. Puedes caer como un láser. Es porque los circuitos han aprendido. Reconoces ese estado. Supongo que la analogía sería que haces tu entrenamiento más duro por la mañana o tal vez es un periodo de aprendizaje de habilidades. Lo sé porque solías practicar deportes Sí. profesionales y luego por la tarde va a ser difícil recrear esa sesión completa de 90 minutos. Pero vuelves y puedes ejercitarlo y estás ahí porque tu sistema nervioso reconoce que estás ahí. Así que esa es una parte sagrada de mi mañana. Tan sagrada como ver la luz del sol. Y es algo muy difícil de construir, pero en realidad lo programa como lo haría con una llamada de Zoom. Y es realmente genial porque entonces, por ejemplo, si tienes una interacción social en la que alguien se acerca a ti y te dice, tengo algo que hacer, y tú estás como distraído o hay algo que tengo que decirte, te darás cuenta que puedes intensificar rápidamente lo que llamamos foco atencional en neurociencia. Y por eso es una habilidad. Y hoy en día oigo hablar mucho del déficit de atención y de los problemas de concentración. Y de hecho algunas personas tienen déficit de atención diagnosticado clínicamente y hay recursos para ellos. Hice todo un podcast sobre el TDAH. Pero mucha gente no tiene déficit de atención en el sentido clínico. Lo crearon porque nunca han enseñado a su cerebro a concentrarse durante mucho tiempo. Y el teléfono está aquí y hay distracciones por todas partes. Y luego, por supuesto, plantea todas estas preguntas como la gente, ¿escuchas música? ¿Escuchas ruido blanco? Hay un montón de herramientas y trucos. A veces la música ayuda, a veces la música dificulta. A veces estar en una cafetería puede ayudar. A veces el puro silencio ayuda. Es realmente individual y depende del contexto. Así que no quiero dar una receta. Pero esos 90 minutos de trabajo, si puedo hacer todas esas cosas y luego conseguir esos 90 minutos de trabajo y luego comer mi almuerzo, siento que el sistema está listo para hacer el resto del día aún mejor, porque a menudo oímos hablar de la rutina matutina perfecta, pero no pensamos en cómo esta rutina influye en el resto del día. Sí. ¿Cuándo empezaste a implementar esos 90 minutos de concentración? Bueno, todo esto de la concentración deliberada empezó para mí en la universidad porque, para resumir la historia, no fui un estudiante de secundaria muy disciplinado. Apenas terminé la escuela secundaria. Con el tiempo me puse las pilas. Fui a la universidad y después del primer año me fue muy mal. Lo dejé, fui a la universidad comunitaria. Volví y decidí que era el momento de ponerme serio. Todo esto fue antes del teléfono móvil, porque ahora tengo 46 años. Así que solía sentarme en mi escritorio, me permitía. Eran CDs en ese entonces, 2 CDs diferentes. Era un CD de Rancid y un CD de Bob Dylan. Esos eran los únicos CDs que me permitía escuchar. Tomaba mi café, mi agua y usaba el baño. Y luego no me permitía levantarme durante 2 horas. Me limitaba a estudiar. Y hubo momentos en los que pasé mucho tiempo simplemente mirando la punta de mi bolígrafo, preguntándome si esto iba a funcionar alguna vez, pero entonces me di cuenta de que si podía conseguir 15 segundos de concentración, me di cuenta que podía concentrarme mejor. Así que no son series y repeticiones en el gimnasio donde hay una fatiga y tú, por ejemplo, si haces 10, me lo estoy inventando, no hago este tipo de rutinas, pero 10 series de 10. Es muy difícil mantener ese rendimiento 20 minutos después. Me di cuenta de que con el enfoque es algo que se deja caer en un surco. Ahora, después de unos 90 minutos, es muy difícil mantener eso. Y hay muchos datos que muestran que estos 90 minutos, lo que se llaman ritmos ultradianos, gran parte de nuestra vida se ha dividido en ciclos de 90 minutos, pero estos periodos de aprendizaje de 90 minutos son muy buenos. Y hay un par de otros pequeños trucos si la gente realmente quiere ponerse elegante. Hay algunos datos realmente interesantes que se publicaron el año pasado en el Cell Report sobre lo que se llama efectos de brecha. Bien. Así que cuando aprendes algo, ya sea una habilidad física o estás aprendiendo un idioma, digamos que estás trabajando en oraciones en español, porque estás aprendiendo español como sabemos y estás realmente trabajando duro. Más duro. Estás trabajando en... Resulta que si te detienes al azar de vez en cuando y te tomas 10 segundos y simplemente no haces nada, el cerebro... Esto ha sido ahora demostrado por imágenes cerebrales. El cerebro ejecuta muchas repeticiones dentro de ese pequeño bloque de descanso de material que estás tratando de aprender. Y la velocidad de aprendizaje y la profundidad del aprendizaje es mucho más rápida. Así que estos efectos de brecha se han demostrado para el aprendizaje de habilidades físicas, aprendizaje de idiomas, aprendizaje de matemáticas, música, etc. Y este es el mecanismo proceso que ocurre durante el sueño.
Normalmente se aprende algo durante el día, se intenta aprender, se va a dormir y durante el sueño hay una repetición rápida de la información. Correcto. Y es cuando en la llamada neuroplasticidad se produce el recablado de las conexiones, esas pequeñas brechas que estás haciendo, que estás insertando al azar. No cada 3 minutos más o menos, pero solo al azar tomando estos 10 segundos. 10 intervalos, sí. Te da muchas más repeticiones, así que si alguna vez un poco... que es como un código de trucos, Sí. es así como lo llaman los videojuegos. Yo no juego los videojuegos, pero el código de trucos es esto. Que de vez en cuando te paras y no haces nada. No tienes que cerrar los ojos y tienes más repeticiones y luego vuelves a hacerlo. Así que a algunas personas les gusta hacer eso y luego ya hemos terminado la mañana. Pero sería negligente si no dijera que simplemente después del almuerzo hago un descanso profundo de 10 a 30 minutos, ya sea sin dormir o con hipnosis. ¿Qué pasa con eso para ti? Bueno, lo que hace es que, al menos lo que muestran los datos, por ahora ha habido 2 estudios publicados el año pasado, uno de Cell Reports, y creo que el otro fue también en Cell Reports, Cell Press Journal, excelente revista, que muestra que la siesta de 20 minutos o cosas de tipo que acabo de describir, la hipnosis que he descrito permiten que la neuroplasticidad que se desencadenó durante ese combate de aprendizaje ocurra mucho más rápidamente. Y así la gente aprende más rápido. Interesante. Sí, y para algunas personas una siesta no es algo factible. Algunas personas dicen, ¿las siestas son buenas o malas? Si la siesta interfiere con el sueño nocturno, es mala. Si tu siesta no lo hace, entonces estará bien. Y las siestas que son más cortas de 90 minutos, por lo que en cualquier lugar de 10, 20, 30, 45, pero ciertamente no más de 90 minutos, van a ser mejor que las siestas que son más de 90 minutos por razones relacionadas con el sueño. Así que en eso termina la mañana y el resto del día depende de lo que ocurra. Claro. Y creo que es demasiado variado para describirlo, Sí. pero sugiero que la gente intente tomar un poco de luz solar cuando el sol se está poniendo por la noche o al final de la tarde, dependiendo de la época del año y de donde vivas, la misma práctica. Porque ahora estás enviando 2 señales a ese reloj circadiano, maestro de cuando hay mañana y cuando hay tarde. Y ese reloj tiene lo que llamamos un oscilador matutino y un vespertino. Así que si puedes dar más señales, entonces el sistema se vuelve más robusto. También te asegura un poco contra la exposición a la luz brillante de la noche por razones relacionadas con la sensibilidad de la retina. Así que salir al exterior durante 10 o 15 minutos, revisar. Bien, si necesitas revisar tus mensajes de texto, hazlo frente a tu edificio o tu casa. Sí. Eso va a ser muy bueno. Correcto, eso es genial. Bien. ¿Esa es la rutina matutina definitiva para ti? Esa es la rutina matutina definitiva para mí. La gente podría decir, bueno, solo trabajas durante 90 minutos, pero apostaría que Que 90 minutos de concentración es mejor que 6 horas de distracción. en esos 90 minutos estoy logrando mucho más de lo que lograría en 3, 4 horas. A Vale. menudo hago una segunda sesión de 90 minutos por la tarde. Pero muy poca gente puede hacer más de 3 o 4 horas de trabajo realmente concentrado al día. Sí. Y estoy hablando de trabajo real, no estoy hablando de revisar cosas o hacer una lluvia de Responder a ideas los con la correos gente, que también electrónicos. es muy divertido y puede parecer trabajo. Pero estoy hablando de trabajo creativo, estoy hablando de matemáticas difíciles, estoy hablando de trabajar en un problema en el que realmente se siente la tensión y la Sí. fricción. Y estoy hablando de no levantarse a por un trago de agua aunque tengas sed. Estoy Vaya. hablando, quiero decir, esto es un poco... Mantener sí, la esto es concentración. un poco masoquista, pero la recompensa es enorme por lo que Sí. logras. Pero también por tu capacidad de reforzar estos circuitos para que esos circuitos puedan entrar en acción durante 6 minutos cuando necesitas hacer 6 minutos de algo enfocado por la tarde. Alguien viene a ti con una hoja de cálculo y dice, esto no tiene ningún sentido, ¿quieres hacer esto? ¿Realmente quieres volar a esta reunión a la que vas a ir? Y tú puedes entrar con el láser y ocuparte de todo y luego puedes volver a lo que estabas haciendo de una manera muy fluida. Eso es genial. ¿Puedes hablar sobre, has mencionado a la dopamina un poco, puedes hablar sobre el enfoque de la dopamina y la motivación y cómo manejar nuestros golpes de dopamina? Porque parece que cada 30 segundos estamos recibiendo dopamina, ya sea bebiendo café, comiendo dulces, en las redes sociales, en el correo electrónico, en el reloj, en lo que sea. Es una sobrecarga de dopamina. Entonces, Sí, ¿cómo nos mantenemos motivados y gestionamos la dopamina al mismo tiempo? sí, gran pregunta. La dopamina es la molécula de la motivación. ¿La molécula de la motivación? Absolutamente, es decir, durante años y años la gente pensó que la dopamina tenía que ver con el placer, pero la dopamina tiene que ver principalmente con el deseo, la motivación y el impulso. ¿De acuerdo? Hay un simple experimento que ilustra eso, pero sería negligente si no mencionara primero 2 excelentes recursos para las personas que quieren aprender mucho sobre la dopamina. Estos serían tal vez interesantes para que puedas hablar directamente con ellos. El primero es un libro llamado The Molecule of More, la molécula del más,
que se trata sobre la dopamina. El autor es Lieberman. No lo conozco personalmente, pero me encanta el libro. Ojalá lo hubiera escrito yo. El segundo es Dopamine Nation, Nación de la Dopamina. Finding Balance in the Age of Indulgence. Encontrar el equilibrio en la era de la indulgencia. Y la autora es Anna Lembke. Es médico y psiquiatra y dirige la clínica de adicción de diagnóstico dual en la Escuela de Medicina de Stanford. Es una colega, la considero una amiga y es una experta mundial en todo lo relacionado con la dopamina y la adicción. Vaya. Así que las lecturas maravillosas. Y mucho de lo que voy a hablar es una especie de paráfrasis de elementos de sus libros. Así que quiero ser claro. Así que aquí está el experimento. Toma 2 ratas. Sí. Les das una palanca que pueden presionar y pueden obtener comida de esa palanca. Pueden obtener calor si su jaula es fría. Pueden obtener todo tipo de cosas que son grandes para una rata, incluyendo un compañero para aparearse si presionan esta palanca. Ambas ratas presionan la palanca sin problemas. Ahora le quitas la dopamina a una de esas ratas. Puedes hacer eso usando una toxina que puede matar todas las neuronas de dopamina. ¿Ok? Hay un experimento equivalente que se ha hecho en humanos, pero fue una muerte natural de esas neuronas de dopamina. De la misma manera que el Parkinson destruye las neuronas de dopamina. Bien. Lo que encuentras es que ambas ratas o ambas personas siguen experimentando placer por la comida, por el sexo, por el calor cuando tienen frío, por el frío cuando tienen demasiado calor, etc. Sin embargo, si tomas esa rata, ambas ratas, y alejas una rata de distancia de la palanca, entonces tienen que hacer un poco de trabajo para poder presionar la palanca. O tomas a un humano que no tiene neuronas de dopamina o tiene muy poca dopamina, y haces que la cosa placentera sea un poco más difícil de conseguir para los que no tienen dopamina. No persiguen el placer en absoluto. Este es solo un ejemplo de los cientos de ejemplos que hay en la literatura neurocientífica que demuestran que la dopamina es la molécula de la búsqueda, del deseo, de la motivación, del impulso. Elige su palabra favorita. Así que la dopamina es algo bueno en la motivación. Siempre que sus niveles sean inadecuados, sí, Correcto. así Bien. es. Bien. Si tu dopamina está agotada, te sentirás poco motivado. Ahora bien, aquí hay un arma de doble filo porque muchas cosas, como has mencionado, desencadenan con precisión la liberación de dopamina. Ver un comentario positivo, un cumplido, la comida, cuanto más apetecible sea un alimento, una patata frita realmente sabrosa, comparada con una patata horneada pero que no tiene nada, uno libera realmente más dopamina que el otro, ¿verdad? Sí. Podría enumerar una serie de cosas, pero tenemos un nivel básico de dopamina. La nicotina, por ejemplo, la aumenta en un 50%. Se da más dopamina. Se libera más dopamina, tiene 2 vías principales de dopamina en el cerebro. Hay una relacionada con el movimiento, una relacionada con la recompensa, a grandes rasgos. Hay otras, pero grandes rasgos. La llamada vía de recompensa mesolímbica. Y luego la otra, no tenemos que lanzar nombres, pero... Y solo confundiremos a la gente, pero tienes estas vías de recompensa y la dopamina está involucrada en el movimiento, así que la nicotina, alrededor de un aumento del 50%. La cocaína, un aumento del 100%, una Vaya. duplicación. La metanfetamina, 1,000 o incluso... Por favor. un aumento de 1,000 veces. Santo Dios. Hay un enorme aumento de la dopamina. Por eso es tan adictivo. Tan adictivo, pero lo que sucede después de ese gran aumento de dopamina es que los niveles de base de la dopamina van por debajo de lo que eran antes. Lo bajo que sea ese descanso de dopamina por debajo de la línea de base es proporcional a lo grande que haya sido el aumento anterior. Por eso es tan adictivo seguir con esas cosas. Así es, bueno, y es por eso que si estás recibiendo muchos pequeños golpes de dopamina de las cosas, como las llamamos, te vas a sentir un poco deprimido. Y esas cosas ya no se sienten tan gratificantes. Ahora, eventualmente el sistema puede restablecerse si no te das el gusto. Permíteme dar un ejemplo. Este es un ejemplo de una historia real. Por respeto al individuo, no quiero revelar su nombre, pero al hablar de la dopamina, alguien que conozco tiene un hijo. El niño está en sus 20 años. Era un estudiante decente, excelente atleta, realmente encantador, buen chico. Lo conozco desde que era pequeño. Y llegó un punto en el que sus amigos se graduaron de la escuela secundaria. Fue a la universidad comunitaria y como que se retiró de eso. Él no estaba interesado en eso. Esto resonó con mi historia anterior. Él estaba trabajando en un empleo, pero luego no tenía ganas de trabajar. Y estaba convencido de que tenía TDAH. Estaba deprimido y empezó a tomar el camino de la medicación, que por cierto ha ayudado a mucha gente. La mayoría de los medicamentos para el TDAH, por cierto, son fármacos que aumentan la dopamina. Porque la dopamina aumenta la concentración, aumenta la motivación y aumenta el impulso, esencialmente, la voluntad de entrar en acción y perseguir ese objetivo. Al igual que las ratas que tienen la dopamina o los seres humanos que tienen la persecución de la dopamina, los que han agotado la dopamina no.
Así que este tipo, que es una historia real, estaba luchando de una manera importante. Hace unos 3 meses, él estaba viendo un montón de videos en línea. Estaba enviando muchos mensajes de texto, principalmente estaba jugando a los videojuegos. Pero ya no los disfrutaba tanto. Y una cosa que se ve con las personas con TDAH es que realmente pueden concentrarse si están realmente interesados en algo. ¿Por qué? Porque sus niveles de dopamina son elevados y son capaces de concentrarse. Él escuchó sobre el sistema de dopamina y el trabajo de Ana y hablé con él y decidió hacer lo que algunas personas llaman ayuno de dopamina. Pero para él eso significaba no tener videojuegos. Hizo 2 semanas sin pantallas, lo que al principio creo que fue agonizante para él. Oh, Dios mío. Es ahora 3 meses más tarde. Es un poco menos de 3 meses después. De hecho, hablé con su padre, hoy trabajando a tiempo completo. Acuérdate todos los medicamentos para el TDAH. Tiene una novia, no sé si esto está relacionado o no, probablemente porque tiene una vida un poco más organizada, lo que es una característica atractiva en contraposición a alguien que está en espiral sin hacer nada. Viviendo en casa, lo que francamente es una característica poco atractiva, independientemente del novio y la novia. Lo que sea, está muy centrado en su trabajo. Se emociona con las cosas y se permite un pequeño periodo de tiempo al día en el que juega a los videojuegos y vuelve a disfrutar de ellos como nunca antes. Hay una explicación sencilla para esto, que es que su sistema de dopamina se reinicia. Cuando estás constantemente persiguiendo cosas, comiendo alimentos muy apetecibles, participando en cualquier cosa muy estimulante, cualquier comportamiento que es muy estimulante, hay caída por debajo de la línea base y se necesita un estímulo cada vez más grande, un estímulo de alto umbral con el fin de excitarte. Así que si la gente se siente aburrida, desmotivada, sin estimulación, la mayoría de las veces es porque se están excediendo en cosas que siguen golpeando este sistema de dopamina. Por la línea de base de la dopamina está bajando. Ahora hay algunos trucos que pueden ayudar. Y Ana habla de algunos de ellos en su libro. Lo principal es que si alguien está involucrado en cualquier comportamiento o sustancia verdaderamente adictiva o comportamiento que simplemente no se siente como si fuera tan grande, pero te encuentras haciéndolo compulsivamente. Vaya, ¿cuáles son algunos ejemplos aquí? Mensajes de texto, Instagram. Limito mi tiempo en Instagram a 2 horas al día, lo que en sí mismo parece mucho. Soy un adulto y paso 2 horas en él. Pero hago mucho trabajo. Sí, okay. Trato de poner contenido que sea educativo, pero a veces pienso para mí mismo que soy un adulto. Estoy diciendo 2 horas al día en Instagram. Bueno, eso es mucho el tiempo que pasamos ahora. Pero si te permites 4 horas al día en las redes sociales, probablemente encontrarás que estás desplazándote, ni siquiera estás seguro de lo que estás buscando. ¿Cómo qué estoy haciendo? Exactamente. Sí, acabas de perder ese tiempo. Exactamente, lo que buscas es algo que sacuda esta línea de base, así que tienes que limitar esos comportamientos o, en algunos casos, si se vuelve realmente grave como lo fue para este individuo, quieres eliminar completamente durante 30 a 60 días. Lo ideal es 30 días. Ahora bien, esta es la misma prescripción que se da a los alcohólicos, los heroinómanos, etc. Pero algunas de esas drogas, por supuesto, tienen síntomas de abstinencia reales que pueden ser problemáticos hoy en día. No soy un fumador de marihuana. Nunca me han gustado las drogas o el alcohol. Tuve un poco de suerte en ese sentido y no estoy tratando de demonizar, no estoy juzgando, pero el cannabis, por ejemplo, está en un uso prominente y un montón de gente, la idea de 30 días sin eso es, creo que probablemente dicen que podría hacerlo. Pero sería muy difícil para ellos. No estoy aquí para decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces se trata de drogas, alcohol o cualquier otra cosa, pero la idea es 30 días de no interacción con esa cosa. Comportamiento de la persona. Me refiero a todo tipo de cosas para que puedas disfrutar de otras cosas. Me gusta decir que la adicción es un estrechamiento progresivo de las cosas que te dan placer. Si se me permite, la iluminación es una expansión progresiva de las cosas que te dan placer. Todo eso depende de este sistema de dopamina, así que tienes que ser muy juicioso en tus interacciones con las cosas que te dan placer, o de lo contrario, pronto no te darán placer y disminuirán tu placer para todo lo demás con lo que interactúas. Así que la forma de pensar en esto es simplemente establecer restricciones. Y como estoy robando las palabras de Ana a diestro y siniestro, perdóname, Ana. Ella tiene muchas cosas más importantes que decir y las dice de forma mucho más elocuente que yo. Pero dice, no le damos a nuestros hijos torta de chocolate para el desayuno. Pero más o menos entendemos que el postre llega a cierta hora del día y después de completar ciertas cosas, pero por alguna razón nos permitimos sumergirnos en este inmenso paisaje sensorial de dopamina de las redes sociales. Porque las redes sociales no son solo comentarios, tú y yo diciendo, oh, Luis puso algo, ahí está eso, es genial. Pero también un montón de cosas violentas, cosas políticamente intensas. Hay mucha fricción, hay mucha alegría. Quiero decir, estás esencialmente yendo al carnaval de la dopamina, así que necesitas restringir la cantidad de tiempo. Especialmente
Si eres alguien que quiere hacer su trabajo y tu trabajo no son las redes sociales, y estoy señalando las redes sociales, pero esto podría ser cualquier cosa que disfrutes. La comida, por ejemplo. No quieres abusar de los alimentos muy apetecibles. Es malo para nosotros. Lo sabemos por varias razones, así que la clave es tomar este sistema de dopamina y configurarlo para que puedas estar motivado y concentrado. La forma de hacerlo es hacer que las experiencias en torno a lo que quieres estar motivado sean un poco menos o mucho menos emocionantes. ¿Qué quieres decir? Por eso hoy en día no escucho música ni miro los mensajes de texto mientras estoy en el gimnasio. A veces escucho un libro o un podcast, pero en realidad trato de ejercitarme incluso mientras corro. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos acumulando dopamina. Estamos obteniendo dopamina de la bebida energética que estamos bebiendo, ¿ok? Un gran aumento de la dopamina. Olvidé los números reales, pero creo que es 1,8 veces el aumento. Algunas tienen tirosina, que es un precursor de la dopamina. Algunos tienen cafeína, que también aumenta la dopamina y regula los receptores de dopamina. Así que los obtienes de la bebida energética, además del videojuego que estás jugando, además de estar con tus amigos. Es una sopa de dopamina que suena muy bien, excepto que otras cosas que hagas después te van a parecer poco estimulantes y vas a pensar, no puedo concentrarme en eso. Así que también me pregunto si tenías problemas para concentrarte en tu clase porque la pelea de Canelo fue así de impresionante. Fue una locura increíble. Sí, es increíble, es increíble. Soy un fanático del boxeo. Sí, es una locura. Si tuvieras que construir un boxeador, lo construirías así. Solo Es su increíble. cabeza, su forma. Sí. Era como el rugido de la multitud y solo la energía era increíble. El hombre. Sí. 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 Eso es genial. Hay una hermosa historia que se desarrolla allí con él. Sí. Así que eso podría ser también, hay una especie de decepción, así que creo que puede ser útil que la gente entienda que la depresión posparto, lo que la gente siente después de una gran celebración, Es real. es real. Si esperas un poco, ese sistema se restablecerá. No tienes que esperar necesariamente 30 días. Pero si acaba de tener una gran fiesta, deberías esperar que haya una larga cola de alegría, pero luego puede que te sientas un poco decaído, un poco decepcionado. Muy cierto, hombre. Si te vas a sentar a intentar hacer un trabajo y te encuentras con que no estás tan concentrado, puede que quieras pensar en algunos de los comportamientos que te llevaron a ese trabajo. Así que realmente trato de entrar en mi trabajo de una manera enfocada para hacer el periodo justo antes de que sea un poco aburrido. Francamente, salir a la calle, conseguir un poco de luz solar, beber mi monte, parece una vida bastante aburrida. No es como poner un montón de música y estar realmente excitado, pero soy capaz de conseguir un buen pico de dopamina durante ese trabajo. Creo que es un aumento de dopamina funcional. Después, si efectivamente hay una caída, ahora hay algunos otros trucos de los que Ana ha hablado. De nuevo, podemos mirar a nuestro amigo Wim Hof. Otras personas han hecho esto, aunque esto estaba sucediendo mucho antes de Wim. Hay un hermoso estudio publicado en el Diario Europeo de Fisiología que muestra que entrar en el agua fría, por lo que esto podría ser una ducha fría, podría ser un baño de hielo, podría ser cualquier número de diferentes cosas tipo de inmersión o un océano o lo que la gente quiera usar para cualquier lugar de 3 a 6 minutos, crea un aumento de 2.5 veces en la dopamina que dura muchas horas. Así que es un estímulo único porque no es como un pico y luego cae. Es como un arco largo que aumenta tu dopamina de base, aumenta el estado de alerta, la sensación de bienestar. Hicieron extracciones de sangre en este estudio, así que estos datos son reales, no eran conjeturas. Ellos realmente saben de esto. Hay algunos casos de personas que eran adictos en toda regla o personas que luchan contra el TDAH que empiezan a exponerse regularmente al agua fría de 3 a 6 veces por semana, de 3 a 6 minutos cada vez y descubren que, vaya, realmente pueden concentrarse porque están obteniendo este aumento de dopamina. Vale. Sí. Este material es fascinante, hermano. Es realmente interesante, creo que para mí, porque la dopamina que aparece en la neurociencia, he estado en el juego mucho tiempo ahora, casi 30 años. Pero la dopamina siempre se pensó como el placer, pero es confuso porque se asocia con el placer, pero no es la experiencia real del placer. Inmediatamente después del sexo, inmediatamente después de cualquier experiencia poderosa que es muy placentera, el sistema de dopamina se cae. Cae. Sí. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando la dopamina cae? Bueno, hay una cosa interesante que sucede porque hay una hormona llamada prolactina, que en realidad está relacionada con la bajada de la leche para la lactancia, pero también se incrementa tanto en hombres como en mujeres en la anticipación del parto. Es la responsable del llamado cuerpo de padre. La prolactina establece las reservas de grasa corporal y tiende a hacer que las personas sean un poco más sedentarias. Esto se ha demostrado en los seres humanos y en los animales. Tiende a reducir la libido y el deseo sexual. Así que la dopamina es una
moneda de motivación que la biología ha utilizado durante cientos de miles de años. Así que si pensamos o no en monedas como los dólares o los euros o los bitcoins o Ethereum, todos ellos se relacionan en realidad con la dopamina. La dopamina es la moneda fundamental para lo que todos trabajamos. La dopamina tiene esta cualidad de hacernos concentrar en cosas fuera de nuestra experiencia inmediata. Esta es la razón por la que la gente está en la cocaína o la metanfetamina, que es una versión realmente extrema del aumento de la dopamina. Tienden a hacer todos los planes en acción, no están sentados pensando en lo maravilloso que se siente en su propio cuerpo. Mientras que las drogas como el cannabis y la psilocibina, estas no son drogas que yo recomiende a la gente usar recreativamente. No estoy juzgando, pero solo quiero ser claro sobre lo que estoy diciendo, y no quiero decir cualquier droga que aumente la serotonina tiende a hacer que la gente siga centrada en un paisaje interno, su pensamiento. Eso es una especie de reflexión interna. El sistema de la serotonina y el sistema de la dopamina son antagónicos y el sistema de la prolactina está asociado con el sistema de la serotonina. Así que la prolactina es una especie de... es un calmante. Interesante. Solo para dar con el punto, hay muchas personas en el mundo que sufren de esquizofrenia. El 1% de la población mundial es un número enorme, es una cosa muy triste. Psicosis, oír cosas, etc. La mayoría de los medicamentos diseñados para tratar la psicosis esquizofrénica son medicamentos que reducen la dopamina. A menudo verás a personas en la calle que están tomando estas drogas y se retorcerán así con la cara. A veces los hombres tendrán ginecomastia, tendrán desarrollo de los senos porque estas drogas bloquean la dopamina, aumentan la prolactina e interrumpen las vías motoras que están asociadas con el movimiento. Vaya. Digo esto por dos razones. Una es que ilustra la relación entre la prolactina, el movimiento de la dopamina, etc. Pero la otra es para invocar, con suerte, un poco de empatía para la gente que, a menudo, veremos que si la gente está gritando y actuando como un loco, eso es probablemente una persona no medicada, que es bipolar o tiene esquizofrenia. Pero si ves a alguien en su catatónico o se están retorciendo y actuando muy extraño, eso es una persona que no sabemos con seguridad, pero muy probablemente está tratando activamente de tratar su propia psicosis para eliminar las voces de ese tipo. Lo digo porque tenemos un gran problema de población sin hogar en California y en otros lugares también. A menudo vemos a personas que actúan como locos y pensamos, oh, hacemos este juicio despectivo y todo el mundo es propenso a hacerlo, por supuesto. Pero están locos. Pero a menudo esos movimientos locos y las cosas que hacen son el reflejo de las drogas que bloquean el sistema de la dopamina. Sí, así que no quiero oscurecer, pero creo que el 1% de la población mundial es un número enorme. Un montón de gente que sufre estas cosas. Ahora, quiero llevarlo a casa con esta idea sobre las drogas, específicamente fumar, alcohol y, digamos, marihuana. Supongo que las drogas más comúnmente usadas por la mayoría de la gente, ¿en qué medidas estas tres sustancias afectan a la dopamina y a la motivación de la concentración? Bien. ¿Cómo afectan químicamente al cerebro si las usas de forma constante? Sí. Digamos que cada semana usas uno de ellos, ¿afecta tanto al cerebro o realmente no afecta al cerebro en términos de concentración, motivación y dopamina? Bien, con las advertencias, excelente pregunta, por cierto. Creo que en realidad es una pregunta fundamentalmente importante. Porque vivimos en un mundo de sustancias y todos tenemos que comer, todos tenemos que hidratarnos. Ahora mismo estoy tomando cafeína. Como he mencionado, las drogas y el alcohol nunca han sido lo mío. Fui parte de un ensayo clínico de MDMA. Hice 2 de esas sesiones, eso es una droga, pero era parte de un ensayo clínico con supervisión médica. Pero no soy una persona que use drogas recreativas, así que quiero también establecer la advertencia de que no tengo ningún juicio en absoluto. Creo que si la gente está informada, puede tomar mejores decisiones por sí misma. Sí, tengo curiosidad, más como los datos científicos, porque seguro. la gente va a consumir o... Sí, saben solo saber lo que estás haciendo. Sí, solo saber Bien, lo que primero están tomemos haciendo. la nicotina. Sí. Tengo un colega que no está en Stanford y que tiene un premio Nobel que elige Nicorette. ¿Por qué? Le pregunté por qué y me dijo, bueno, durante años fue fumador y le permitió concentrarse. Luego se dio cuenta de que el cáncer de pulmón es algo que no quiere. Así que cambió, dejó de fumar y no pudo concentrarse tan bien. Así que empezó con Nicorette. Así es, constantemente durante todo el día. Nicorette estimula los receptores de acetilcolina llamados receptores de nicotina y están localizados en múltiples lugares del cerebro y del cuerpo.
pero están altamente enriquecidos en un área del cerebro anterior llamada núcleo basal que aumenta la concentración y la capacidad de concentrarse, así que la nicotina aumenta la concentración, no voy a mentir, Bien. lo hace. Sí. Es la parte de fumar la que te puede estropear. Hoy en día veo a mucha gente fumando, eso parece ser una gran cosa y es una gran preocupación con los niños. Sí. De nuevo, ahora estoy sonando, no soy Sí, un padre sí, y sí. estoy sonando como padre, pero creo... ¿Qué hace el vaping al cerebro, sin embargo? Bueno, se están volviendo altamente adictos a la estimulación de la nicotina y es muy difícil dejar la estimulación de la nicotina porque el nivel del placer y concentración que obtienes de la estimulación de la nicotina es significativo. Obtienes un aumento de dopamina y de nicotina y esto te hace sentir motivado y concentrado. Es como la tormenta perfecta de sustancias químicas que te permiten hacer un trabajo realmente concentrado. Así que la nicotina, ¿y por qué aumenta la dopamina? Una acetilcolina es este elixir mágico para la motivación y la concentración, pero es potencialmente adictivo y peligroso en algunos casos. De hecho, tengo varios amigos que se meten Nicorette todo el día, aunque se sienten mal haciéndolo, otros lo adoran. Tal vez debería mencionar algunas alternativas más seguras. Esto no es realmente sobre suplementos, Claro. pero hay algo llamado alfa-GPC, que ocasionalmente tomo 300 miligramos de alfa-GPC a hacer un trabajo al respecto. Aumenta la concentración porque aumenta la liberación de acetilcolina. Hay algunas pruebas de que el alfa-GPC, creo que a 600 y 900 miligramos por día, puede compensar parte del deterioro mental asociado con el Alzheimer y el envejecimiento. Pero esto no es de venta libre. La gente tiene que consultar Correcto, con su correcto. médico. Bien, eso es la nicotina, así es como funciona, pero por eso la gente fuma. Es por eso que toma Nicorette. Es por eso que la gente está usando vaping y es por eso que la gente está tomando alfa-GPC. Y hoy en día todo el negocio de las drogas inteligentes neurotropic consisten en cosas que tienen cafeína para aumentar la adrenalina para el estado de alerta y la dopamina para la motivación y las cosas que aumentan la acetilcolina y cosas como el alfa-GPC. Entiendo. Bien, luego está el alcohol, y el alcohol es más bien un sedante. El efecto principal del alcohol es reducir la cantidad de actividad en el cerebro anterior, que está involucrado en la planificación y la inhibición. Está involucrado en el no-go. Correcto, también tiene que ver con el sentido de sí mismo y con la imagen que tienes de ti mismo. De quién crees que eres en el mundo es algo interesante. Así que cuando la gente se toma 1 o 2 copas se siente menos inhibida. También, al menos en las primeras etapas de la bebida, tienden a sentirse más seguros. Tienden a seguir bebiendo, entonces tienden a perder su imagen de sí mismos. Se olvidan de quiénes son. Incluso pueden llegar a perder el conocimiento. Las sustancias químicas posteriores son interesantes para un pequeño, tal vez el 8% de la población. El alcohol provoca un enorme aumento de la dopamina. Estas son las personas que, desde el primer trago, descubren que son alcohólicos o muy propensos al alcoholismo. He conocido a gente así. Luego son las personas que pueden beber como nadie. No es solo una tolerancia, es ese sistema de dopamina que entra en acción, mientras que para la mayoría de la gente es más bien un sedante. Funciona a través del llamado sistema GABA, y es más bien una especie de tranquilizante para apagar todo. Entiendo. Bien. Bien. Pero no te ayuda a concentrarte. No. Así que mucha gente se automedica. Estar alerta es un requisito previo para estar concentrado. Pero estar demasiado alerta dificulta la concentración, porque entonces tus focos van por todas partes. Algunas personas utilizan el alcohol como forma de reducir ligeramente ese nivel de alerta y entrar en una especie de ritmo en el que pueden concentrarse un poco mejor de lo que lo harían de otro modo. Entiendo. Lo ideal sería saber cómo hacer eso sin el alcohol, pero mucha gente usa el alcohol por esa razón. Sí, correcto. Siempre voy a hacer algunos enemigos aquí, pero tengo miembros de la familia que dirán, necesito un trago. La gente dirá, necesito un trago. Eso es un signo de alguien que no puede regular su sistema nervioso. Necesito una taza de café. No estoy despreciando estas declaraciones. He dicho que necesito una taza de café. Pero lo que realmente estás diciendo es que tu sistema requiere este producto químico para obtener un impulso. No es un delito para la mayoría de la gente, pero si necesitas una bebida para relajarte, en mi opinión no tienes realmente el control de tu sistema nervioso. Vaya. No hay que juzgar, pero podría ser prudente tratar de desarrollar algunas herramientas de comportamiento que tal vez podría trabajar junto con tu farmacología si todavía quieres seguir con la farmacología. Luego está el cannabis, está la marihuana, y ahí tenemos que dividir hoy en día entre el CBD y el THC y la potencia de muchos comestibles y de la gente que fuma cannabis. La potencia ha subido mucho. Así que hay grandes aumentos de dopamina, grandes aumentos de serotonina, que es el tipo de efecto suavizante o la falta de ansiedad. Entonces, por supuesto,
Hay esta gran variedad de cepas ahora donde cada vez que le digo a un fumador de marihuana muy experimentado que no me gusta el cannabis, simplemente no me gusta. Hay que admitir que lo probé hace muchos años. Inhalé y no me gustó. Así que simplemente no lo volví a hacer. Pero me han dicho que ahora hay muchas cepas diferentes, algunas de las cuales tienen un cierto tipo de efectos psicoactivos y hacen que la gente se concentre en un estado de alerta. Otras que lo hacen más somnolentos. Hay una gran variedad de efectos, dopamina, serotonina y lo que se llama el sistema cannabinoide. Esto es interesante. Los receptores cannabinoides se llaman así porque se unen al cannabis, están en el hipocampo y otras áreas del cuerpo. Están involucrados en la modulación del dolor. No es sorprendente que mucha gente fume cannabis para el dolor crónico o para la glaucoma porque reduce la presión del ojo. Y es una enfermedad de la presión en el ojo. Y está involucrado en el aprendizaje de la memoria y el olvido. Oh, Así es. pero está involucrado en el olvido. Así es. No recordar. Correcto. Así que la estimulación del sistema cannabinoide te hace más propenso a olvidar cosas. Ah, Digámoslo así, los fumadores de marihuana no son sabios cuando se trata de recordar cosas. Sí lo son. Es justo decir que serían mejores recordando cosas si no consumieran cannabis. Interesante. Pero de nuevo quiero ser claro cuál es mi postura en esto porque sé que muchas personas obtienen un gran beneficio de algunas de estas cosas y siempre que se haga legalmente, la edad apropiada, Sí. etc. De nuevo, no juzgo. Creo que hay personas que obtienen beneficios. Es una cuestión de contexto. El único contexto en el que sabemos que esto es muy problemático. Todo es problemático en el cerebro en desarrollo, porque hasta la edad de 25 años, la cantidad de neuroplasticidad que se puede obtener de cualquier evento, químico o conductual o de otro tipo, es muy robusta. Así que si las personas crecen consumiendo una droga en particular, entonces el cerebro se está reformando y estos circuitos de dopamina se están reformando y estos circuitos de serotonina se están reformando de acuerdo con ese entorno químico. Así que creo que es importante saber eso. Por ejemplo, para algunas personas que han dependido mucho de los medicamentos para el TDAH, Ritalin y Adderall durante la infancia, es muy difícil dejarlos cuando son adultos. Sí. De nuevo, Sí. hay medicamentos como el modafinil o el Ritalin o el Adderall que han ayudado a millones de personas. También hay millones de personas que dependen de estos compuestos que probablemente no los necesitan, pero no son conscientes de algunos de los otros protocolos y enfoques. Así que es una especie de situación en la que la farmacología es muy potente, está disponible, y así la gente va a la fruta más baja que cuelga. Correcto, correcto. Tienes una gran cantidad de información, ubermanlab.com, el podcast Uberman Lab. Si quieren una dosis semanal de neurociencia, información sobre la optimización del cuerpo, el cerebro, el sueño, todas esas cosas diferentes. Tienes uno de los mejores podcasts del mundo, canal de YouTube, canal de Instagram. Todo está en el laboratorio Uberman en todas partes. Te recomiendo encarecidamente que te suscribas. Estoy intentando que hagas un libro pronto. Lo sigo diciendo, no sé si hay un libro en marcha, pero ¿Te ojalá. lo ha pedido mi editor? He terminado el libro. Y luego no he enviado el libro a la editorial. Eventualmente habrá un libro o libros en plural. Sí, múltiples. Necesitamos múltiples Como libros aquí. probablemente te hayas dado cuenta, no soy muy sucinto. Así que para mí ha sido muy divertido. Por cierto, te debo un gran agradecimiento por unirte a las filas del grupo de podcast porque Sí. tú has sido una tremenda inspiración y una fuente de apoyo al tenerme en varias ocasiones Sí. y en hacerme correr la voz. El podcasting es una forma, libros u otra. Uno de estos días me pondré las pilas y lo terminaré. Ya viene, ya viene. Pero Laboratorio Uberman, en el entretiempo es increíble mostrar el canal de YouTube, Instagram, haces vivos en Instagram que son muy informativos, desglosas toda la ciencia, lo que me encanta. Así que la gente tiene que ir allí. Vamos a hacer una segunda parte, vamos a volver a hablar sobre el sueño y todas las cosas del sueño aquí. Así que asegúrense de volver para eso cuando lo dejemos. Quiero preguntarte las 3 verdades de nuevo en tu definición de grandeza y ver si ha cambiado. Estas son siempre tengo las aquí arriba, preguntas así que más tengo curiosidad difíciles. por saber si es lo mismo. Oh, Dios, bien, bueno, si migro Entonces- fuera de esos, Si es diferente, es genial. supongo que significa que hubo Eso es, neuroplasticidad. sí. 3 verdades. Si este fuera tu último día y no tuvieras acceso a ninguna de tus informaciones,
¿Cuáles dirías que son esas 3 verdades que compartirías con el mundo? 3 lecciones que has aprendido y que compartirías con el mundo. Bueno, soy un gran creyente en lo que dijo el oráculo, es decir, conócete a ti mismo. Creo que es muy importante para todos nosotros hacer repetidamente un balance de dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, dónde encontramos el significado y el propósito, y dónde encontramos la alegría, y hacer un balance de ellos. Es un ejercicio sencillo. Basta con dar un paseo o escribirlo y ser lo más honesto posible con uno mismo. Intentar apoyarse en los puntos fuertes y tratar de compensar algunas de las deficiencias que todos tenemos. Yo, desde luego, tengo muchas deficiencias, como te dirá la gente de mi vida, pero creo que es un ejercicio muy importante. Esa es probablemente la primera. El segundo es cuidar tu fisiología. Creo que la psicología, somos animales psicológicos, somos contadores de historias. Pero si tu fisiología no está donde tiene que estar, si los cimientos están en mal estado, va a ser muy difícil navegar por tus estados mentales. Así que a menudo he dicho, y lo diré de nuevo, que si no puedes controlar la mente con la mente, debes buscar el cuerpo para controlar la mente. Así que si tienes dificultades para controlar tus pensamientos, tus sentimientos y emociones, te sientes activado, sientes que todo se te echa encima. Intentar salir de esa trampa concentrándote en determinados patrones de respiración. Date una ducha fría, sal a caminar, toma el sol. Haz algo que cambie tu fisiología para que puedas abordar ese reto desde una postura diferente. Y la tercera es una de las que más me gustan estos días. ¿Qué es lo que yo llamaría conseguir la descarga? Personalmente estoy obteniendo mucho valor de esto. ¿Qué es cuando te despiertas por la mañana? Tu cerebro está en esa especie de estado liminar, entre la vigilia y el sueño. Si te bombardeas con información sensorial principalmente a través de las pantallas, pierdes una oportunidad clave para escuchar algo de lo que realmente tu subconsciente procesa durante la mitad de la noche, así que te sugiero que cuando salgas a la calle, tomes un pequeño cuaderno y un bolígrafo o un lápiz y anotes lo que te viene en la mente. Si es que hay algo, algunos días, algo viene a la mente, a veces no. Pero, de nuevo, si dejas ese espacio para ello, te sorprenderá el tipo de ideas y claridad que pueden surgir en relación con tu trabajo, tus relaciones y contigo mismo. Es realmente un momento sagrado y es uno que creo que hemos quitado de en medio al traer más cosas. Y todas esas cosas son geniales. Me encanta Internet. De verdad que sí. Creo que es genial y que se puede aprender mucho y disfrutar de ello. Pero creo que hay que intentar descargar la experiencia de la vida. Y eso ocurre a primera hora de la mañana. Así que crea un poco de espacio y te beneficiarás. De verdad que sí. Me gusta, me gusta. Has dado con uno de los 3, así que eso es bueno. Me gusta, me gusta. Quiero reconocerte, Andrew, por aparecer constantemente, hombre. Constantemente apareces en los datos de la investigación, no haces más que estudiar y obsesionarte con cómo encontrar las mejores estrategias basadas en los datos para apoyar a los seres humanos. De eso se trata aquí. La Escuela de la Grandeza es cómo aprender las cosas que pueden mejorar nuestra vida. Así que estoy muy agradecido por ti y te aprecio. Y el mundo es mejor teniéndote en él, teniendo tu información. Y la forma en la que la desglosas, realmente la desglosas de una manera científica que también es fácil de entender. Utilizas la gran terminología, pero luego dices, bueno, esto es lo que significa. Realmente aprecio cómo muestras tus casi 30 años de compromiso con este trabajo, en la comprensión del cerebro, el sueño, el cuerpo, todas estas cosas para optimizar nuestra vida. Así que te aprecio, amigo mío. Gracias, yo también te aprecio y admiro la forma en que te presentas a las cosas. Admiro tus niveles de energía y tu positividad. Pero escuchar todo eso es muy gratificante. Muchas gracias por recibirme. Por supuesto. Siempre es un tremendo placer. Por supuesto, hombre. Última pregunta, ¿cuál es tu definición de grandeza? El enfoque constante y deliberado en la superación personal. Hay una vía específica en el cerebro que está involucrada en la depresión y la decepción, que si va a ese lugar y resulta que era el camino equivocado, hay una señal que realmente suprime la dopamina para que no repitas ese error de nuevo. Entonces, no te rindes, Así simplemente no lo repites de nuevo. Es.